Ya, entonces, hermanos, estamos en la porción Vayaquel, la penúltima porción de Éxodo. Ya se nos va el libro de Éxodo, ya la próxima semana. Ha sido un recorrido de mucha bendición y precisamente aquí ya tenemos a Moshe reuniendo al pueblo para darles instrucciones y Vayaquel significa y él convocó y él reunió, ¿ya? ¿Cierto? Y tenemos una Paf que habla de y tenemos acá Kel, que también tiene que ver con Quejilá, o congregación, reunión, asamblea. ¿Ya? Entonces dice, y él reunió, y él convocó. ¿Ah? Kel es, como le decía, es de Quejilá, lo que después en el griego es eclesía. ¿Ah? Entonces sabemos que hay una relación de todo este proceso en el desierto con lo que él está haciendo hoy en este tiempo, restaurando a la Quejilá, a la iglesia, ¿ya? Entonces vemos nosotros aquí que la primera lilla, ¿cierto? Que ya la revisamos anteriormente, solamente vamos a compartir el resumen, en donde Moche hace que se reúna toda la congregación de los hijos de Israel y les dice que se puede hacer labores durante 6 días, pero no en el día séptimo. El que haga labor en ese día morirá. No se puede encender fuego en Shabbat. Luego les dice que cada generoso de corazón haga una contribución al Eterno de todos los materiales necesarios para la construcción del Mishkan. Todo sabio de corazón podrá venir y hacer lo que el Eterno ha ordenado. El pueblo se retira de Moche. Entonces, en porciones anteriores hablamos de lo que es el Shabbat. Cada vez vamos aprendiendo más del Shabbat. Hay diversos pasajes que nos hablan ya de cómo debemos hacer un Shabbat. No solamente qué no debemos hacer, sino cómo hacer un Shabbat, ¿ya? Y ahí la Torá nos va dando varias pistas para cómo nosotros podemos ir aplicándolo también en el día de hoy. Aquí básicamente se toca el trabajo, ¿ya? O sea que en Shabbat no debemos trabajar. Vamos entonces a la aliyá número 2, ¿ya? De esta paracha que parte de Éxodo 35, del 21 en adelante, y dice así: y todo hombre, según su corazón, lo impulsaba, y todo aquel que lo movía su espíritu llevaba la ofrenda a Yahweh, para la obra de la tienda de reunión, y para todo su servicio, y para las vestiduras sagradas. Acudieron pues los hombres y las mujeres, todos los de corazón generoso, y llevaron aretes, zarcillos, sortijas y collares, todo objeto de oro, y todos presentaban una ofrenda de oro mecida ante Yahweh. Sigue diciendo, y aquel en cuya casa fue hallado lino fino o pieles de carneros teñidas de rojo o pieles de tejones, lo traía. Y todo aquel que alzaba ofrenda de plata o de bronce aportaba al donativo para Yahweh. Y todo el que poseía madera incorruptible para cualquiera obra del servicio la traía. Y toda mujer experta con habilidad en sus manos para hilar llevó hilados de azul y púrpura y carmesí y lino. Sigue diciendo, y todas las mujeres cuyo espíritu las impulsaba con sabiduría, tejieron el pelo de cabra. Y los principales llevaron las piedras de esmeralda y las piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y las especias para el aceite de la unción y para la mezcla del incienso. Y todo varón y mujer de los hijos de Israel, cuyo corazón impulsaba a contribuir en toda la obra que Yahweh había ordenado hacer por medio de Moisés, llevaron ofrenda voluntaria a Yahweh. Entonces vemos acá, hermanos, una repetición. Si ustedes se dan cuenta, este pasaje, este texto y mucho del contenido de esta parashá ya se vio en otra anterior. ¿Ya? ¿Por qué es esto? ¿Por qué se está repitiendo? ¿Ya? Y es también porque vemos que hay un proceso, ¿cierto? En el cual hay un gran pecado en Israel, ¿cierto? Y nuevamente se está dando instrucciones al pueblo y estamos viendo cómo la misericordia de Dios, de una nueva oportunidad, de no destruirlos, pero darle una nueva oportunidad, sí con consecuencias, porque ya Él no iba a ir, ¿cierto? Con su presencia en medio de ellos para no destruirlos por su pecado, iba a enviar al ángel de Yahweh, ¿cierto?
que sabemos que tiene una conexión con Yeshua, ¿cierto? Quien es de alguna manera el que está guiando a todo el pueblo en el desierto. Entonces, el resumen de esto que leímos, ¿cierto? Tenemos acá los varones con corazones inspirados, vienen trayendo la contribución para la construcción de la tienda de reunión y para las vestiduras de santidad. Vienen los varones con las mujeres, todos los generosos de corazón trayendo objetos de oro. Los varones traen lana, vellocino de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo y pieles de tejashim, ¿ya? O tejones. También traen plata, cobre y madera. Las mujeres sabias traen hilos de lana hilados por ellas y lino. Y también traen vellocino de cabra hilados por ellas. Los líderes traen las piedras preciosas, las especias y el aceite. Todo varón y mujer que son motivados por sus corazones traen cualquiera de las labores que el Eterno ha ordenado hacer como contribución para él. Entonces, vemos que las características de la construcción del tabernáculo o del Mishkan, ¿cierto? Tenía que ser principalmente ofrenda voluntaria, ¿ya? Una ofrenda de corazón. Vemos que esta característica no era una obligación, no era una manipulación, no era una presión, sino que simplemente aquí se apeló a aquellos que tenían un corazón generoso para poder dar, ¿eh? Y esto también nos habla siempre de que nunca nosotros debemos, ante ninguna, y por ninguna circunstancia, ¿cierto?, presionar, ¿no? Presionar el dar una ofrenda, ¿ya? Nunca debe ser una presión, nunca debe ser un compromiso, nunca debe ser una obligación, ¿cierto?, que se pueda ejercer sobre una persona. Ya vemos acá la característica fundamental de esta ofrenda que fue voluntaria y de todo corazón. Ya vemos de que aquí la palabra ofrenda es tenufá, ¿ya? Y diezmo es otra palabra que es maaser. Entonces, estamos hablando de que hay una diferencia, ¿cierto?, entre un diezmo y una ofrenda, ¿ya? La ofrenda es voluntaria, ¿ya? A diferencia de los diezmos, que de alguna manera aquí vemos en la escritura, en Deuteronomio 14:22, dice: diezmarás fielmente de todo el producto de tu semilla que rinda el campo cada año. ¿Cierto? Y aquí vemos el contexto del diezmo siempre en relación al campo, ¿ya? Al fruto, a lo que daba, ¿cierto? O rendían los árboles, las cosechas. Todo esto tenía que ser diezmado porque era la forma de reconocer que era el creador de la tierra, el que les daba, ¿cierto?, el fruto, y también, ¿cierto?, en un contexto en el cual este diezmo, este alimento, iba a ser para los levitas, para los pobres, los huérfanos y las viudas, ¿ya?, que tuvieran necesidad. Entonces aquí hay una diferencia, ¿cierto? En este caso, el diezmo sería algo exigido, ¿cierto?, a diferencia de la ofrenda que estamos hablando en los versículos de este pasaje, esta parashá, que es una ofrenda voluntaria, ¿ya? Entonces aquí vemos también cómo el apóstol Pablo en este mismo contexto está hablando sobre este tipo de ofrendas, ¿ya? Y dice en 2 Corintios 9, 5 y 6: tuve por necesario, pues, exhortar a los hermanos para que se adelantaran en ir a vosotros y prepararan de antemano vuestra contribución generosa, prometida hace mucho tiempo, a fin de que esté preparada como bendición y no como exigencia. Pero esto digo, el que siembra escasamente cosechará también escasamente, y el que siembra en bendiciones cosechará también en bendiciones. Después sigue diciendo: cada uno dé como se propuso en su corazón, no con tristeza o por obligación, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo en todo tiempo siempre todo lo necesario en todo, abundéis para toda buena obra. Entonces aquí está reafirmando, ¿cierto?, este mismo sentir de la ofrenda, que es voluntaria, que es como se propone en el corazón, no por obligación, no por exigencia, ¿ya?, sino por aquel que de su generosidad, de su corazón, de su espíritu, quiere entregar. Amén. Entonces había una razón en este momento, que era muy importante, que era la construcción
del tabernáculo, de lo más sagrado que iba a establecer Dios en medio del campamento. Y por lo tanto esto movió a que la construcción de este tabernáculo fuera con toda ofrenda, ¿ya? Nosotros vemos aquí también, hermanos, que el Mishkan, el tabernáculo, ¿cierto? Es una figura también de la congregación, es una figura de la quejilá, de la iglesia, ¿ya? En la cual, ¿cierto? Vamos construyéndonos como una casa, como un cuerpo, ¿ya? Donde ese tabernáculo, ¿cierto? Es la presencia misma de Dios a través del Mesías, ¿ya? Siempre hay figuras en la que Yeshua decía que él era el templo, ¿cierto? El templo, el Mishkan, el tabernáculo. Y también nos enseña que nosotros también somos tabernáculo, también somos templo del Espíritu Santo. Entonces, esta figura, ¿cierto?, del tabernáculo nos está hablando de cómo también nosotros estamos edificando la casa de Dios, no con ahora con materiales terrenales o corruptibles, sino cómo estamos edificando la casa de Dios espiritualmente, que está formada por cada uno de nosotros, ¿ya? Cada uno de los implementos que se van ofreciendo voluntariamente para ser parte de este tabernáculo. El Señor no va a construir un tabernáculo con ofrendas o con personas con un corazón obligado, sino que este tabernáculo va a ser personas que de su corazón, de su propia entrega, de su propia ofrenda de vida al Señor, van a poder ser parte, ¿cierto?, de este tabernáculo, de este cuerpo que es nuestro Mesías. Las ofrendas para la construcción del Mishkan, dice, y todo hombre según su corazón lo impulsaba, y todo aquel que lo movía a su espíritu. Qué importante es esto, hermanos, es que aún en lo que damos, tiene que haber un corazón que nos mueva y tiene que haber un espíritu, ¿ya?, que nos mueva a hacerlo. Tiene que ser un espíritu correcto, ¿ya? Porque muchas veces también podemos dar con un espíritu incorrecto o con una intención, podemos dar pero con una intención que también no sea la correcta, ¿ya? Eso es muy importante, movernos a dar siempre en la dirección del espíritu. Dice, llevaba la ofrenda a Yahweh para la obra de la tienda de la reunión y para todo su servicio y para las vestiduras sagradas. Entonces vemos de que ellos entregaron tres tipos de cosas: pertenencias personales. Está hablando de aquí que las mujeres y todos los de corazón generoso llevaron aretes, zarcillos, sortijas o anillos, collares y todo objeto de oro, y todos presentaban una ofrenda de oro mecida ante Yahweh. Entonces vemos acá que ellos se despojaron de pertenencias personales, ¿ya? De sus anillos, brazaletes, de sus aros y de todo ese tipo de joyas para entregarlas en ofrenda. También entregaron materiales valiosos, ¿ya? Materiales de construcción como madera, telas, pieles, todo aquello que era necesario para la construcción de el Mishkan. Y también que entregaron habilidades y talentos, ¿ya? También aportaron, ¿cierto? Dice, y toda mujer experta con habilidad en sus manos para hilar, llevó hilados de azul y púrpura y carmesí y lino. Dice, y todas las mujeres cuyo espíritu las impulsaba con sabiduría, tejieron el pelo de cabra. Entonces, no solamente entregaron pertenencias personales, no solamente entregaron materiales valiosos, sino que también sus habilidades y talentos fueron puestos a disposición para la obra del Señor. Amén. Entonces, esto lo vemos nosotros cuando en los evangelios vemos de que los hermanos, ¿cierto?, traían ciertos bienes, traían propiedades, traían cosas que les pertenecían y las entregaban también para ser repartidas, para bendecir a los que estaban en necesidad. Entonces veíamos que había este mismo corazón, este mismo sentir, ¿ah?, que cada cual traía también para compartirlos con sus hermanos según la necesidad. Entonces hay un sentir, ¿cierto?, que también nosotros debemos tener de poder preocuparnos de aquellos que puedan estar en necesidad y poder ayudarles de corazón, ¿cierto?, para las necesidades que puedan tener. Dice Éxodo 35, 27, y los principales llevaron las piedras de esmeralda y las piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y aquí
se destaca, ¿cierto?, en un momento a los hombres, en un momento también a las mujeres, y aquí también se habla de los principales. Los principales, ¿cierto?, eran aquellos que eran cabezas de hogar, cabezas de tribu, ya los varones, ¿cierto?, que tenían un grado de autoridad y eran parte principal de una tribu, ya todos aquellos llevaron estas piedras para el efod, para el pectoral, que también eran muy valiosas, ya piedras de esmeralda. Entonces aquí también nos deja la enseñanza de que como padres, ¿cierto? Como aquellos que lideramos un hogar, una familia, ¿cierto? Como le decimos, cabeza de hogar o sacerdotes de un hogar, ¿cierto? Tenemos siempre el deber, no el deber, sino el corazón para poder ofrendar, ¿ya? Queremos también ser nosotros ejemplo, ¿ya? Para nuestros hijos, ya de un corazón generoso, ¿ya? Que podamos estar preocupados también de la necesidad de nuestra familia, ¿cierto? Porque eso es muy importante. El padre, el sacerdote de un hogar, está preocupado, ¿cierto?, de que a su familia, ¿cierto?, no le falte nada. Y en segundo lugar, también tener la preocupación primeramente por los de la casa de Dios, ¿cierto? Por los hermanos de la congregación. Y después, ¿cierto?, va en un orden hacia afuera, en la cual tenemos que tener ese corazón, tenemos que tener esa mirada, ¿ya? Para poder estar abierto también a las necesidades de los demás. Sigue diciendo, Éxodo 35:28, y las especias también llevaron para el aceite de la unción y para la mezcla del incienso. Y acá llevaron dos cosas muy valiosas, aceite e incienso, ya para las lámparas y también para el altar, ¿cierto?, del incienso. Eran especies muy, muy costosas, ya, y ellos, los principales fueron las que las llevaron. Entonces aquí también nos deja a nosotros que la enseñanza de que los principales tenemos que siempre estar preocupados del aceite, ¿ya? De la oración. Tenemos que nosotros tener una preocupación por sobre los de nuestra casa, por sobre los de nuestra esposa e hijos, de tener ese aceite, que es esa unción, buscar la palabra, ¿cierto? Buscar la dirección de Dios y tener un nivel de oración por nuestro hogar, ¿ya? Entonces también tenemos una enseñanza que nos deja estos elementos, el significado que traen. Siempre tiene que haber luz, siempre tiene que haber aceite en nuestro hogar, ¿cierto? Ahí lo veíamos en la alabanza de las 10 vírgenes. Qué importante fue el estar preparados con el aceite necesario para tener la luz, las lámparas encendidas, ¿eh? A diferencia de las que fueron insensatas que no estaban preparadas, ¿eh? Hechos 8, 14, 17 dice, y los apóstoles que estaban en Jerusalén al oír, Samaria ha recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, las dos principales de los apóstoles, quienes después de bajar oraron por ellos incienso para que recibieran el Espíritu Santo, la unción, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solo estaban bautizados en el nombre de Yeshua. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces vemos aquí cómo dos principales de los discípulos, de los apóstoles, fueron a orar y a impartir la unción del Espíritu Santo a aquellos que habían recibido la palabra. Amén. Aquí también algo interesante. La misma escritura nos menciona que aquellos que habían sido bautizados en el nombre de Yeshua. Vemos que hay muchos versículos que nos hablan de que el bautismo era un bautismo de conversión en el nombre de Yeshua, ¿cierto? Y no un bautismo, digamos, en una fórmula trinitaria, ¿cierto? Como nosotros lo conocimos también en la iglesia católica, en la iglesia cristiana, evangélica, ¿cierto? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ahí vemos que el bautismo era en el nombre de Yeshua. Amén. Y Mateo 25:9, hablando de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas, dice, pero las prudentes respondieron diciendo, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas, no sea que de ningún modo alcance para nosotras y vosotras. Amén. Entonces aquí vemos cómo es importante, ¿cierto? Un padre, un hombre, un varón, un sacerdote o una
hermana, mujer o madre, ¿cierto? Que tiene de alguna forma una responsabilidad espiritual de que siempre en su casa haya unción, haya oración, haya palabra, haya dirección, haya luz en su hogar. ¿Ah? Por eso también en Shabbat encendemos las luminarias, las velas, ¿cierto? En representación de la luz que hay en el hogar y lo hace precisamente una mujer. Amén. Porque hay un cuidado también de la esposa, un gran apoyo para el varón con respecto a la enseñanza de sus hijos. Muchas veces los varones están más tiempo fuera de la casa por el trabajo y ahí la labor de la madre, de la esposa, de la mujer es muy, muy importante. También en instruir a sus hijos en la Torá para que lean la parashá, la porción de la semana, ¿cierto? Así que qué valor, qué valioso, hermano, es tener esa responsabilidad por nuestro hogar. Las características de los que ofrendaron para Yahweh. Ahí dice, tomad de lo vuestro una ofrenda para Yahweh. Todo el corazón generoso, el de corazón generoso llevará ofrenda para Yahweh, oro, plata y bronce. Entonces vimos que primero era un corazón voluntario, impulsados por su espíritu para dar. ¿Eso qué significa, hermanos? Que nosotros tenemos que estar en el espíritu, ¿ya? Para poder tener dirección de Él en cuanto a todo lo que nosotros hagamos, ponerlo en oración, que Él nos confirme, que Él ponga el sentir. Muchas veces no sabemos en nuestra humanidad, en nuestra carne, ¿cierto? En nuestra naturaleza humana, quizás qué hacer, cómo ayudar, a quién bendecir, a quién ofrendar. Y ahí es importante también buscar en oración la dirección del Espíritu que nos ponga ese sentir de lo que nosotros no vemos, pero que sí Dios conoce. También un corazón generoso, ¿ya? Dice, acudieron pues los hombres y las mujeres, todos los de corazón generoso, y llevaron sus pertenencias. Y en tercer lugar, tenían que ser sabios de corazón. También decía ahí, todas las mujeres cuyo espíritu las impulsaba con sabiduría, tejieron el pelo de cabra. Entonces, qué importante, hermanos, el tabernáculo, la casa de Dios, el cuerpo del Mesías, el cuerpo de Cristo, no es algo que se construye humanamente, que se construye carnalmente, es algo que se construye con sabiduría, con dirección del Espíritu y con un corazón correcto. Amén. Hoy día no estamos construyendo un tabernáculo físico, terrenal, no estamos construyendo un templo. ¿Ya? No es el llamado de Dios para este tiempo nosotros hacer eso, construir una iglesia, un tabernáculo, así como se hace construir no sé, un edificio, ¿cierto? Un lugar. No, no estamos llamados a eso, estamos sino a edificar el cuerpo de Cristo, el cuerpo del Mesías espiritual. Ese es el cuerpo que hoy día Él está edificando y es por eso que el templo no está hoy día en el lugar que debiera estar. Está ese lugar allí, ese templo fue destruido, ese lugar está allí, hay otra construcción en ese lugar, ¿cierto? Y se anhela que en un momento se vuelva a reconstruir ese templo, ¿ya? Pero sabemos que estamos viviendo un tiempo de sacerdocio, en un tiempo que somos templo del Espíritu, que nosotros mismos hemos sido llamados a hacer ofrenda. Y por lo tanto, lo que estamos construyendo, hermanos, es edificar un cuerpo espiritual, el de nuestro Mesías. Continuamos ahora con parte de la tercera aliyá. Ya estas son cortitas, hermanos, que generalmente en años, en la mayoría de los años van juntas. Ya este año, como es un año un poco más largo, tiene más semanas, un año bisiesto, hebreo, se separan casi la mayoría de las porciones. ¿Ya? Así que vamos a la tercera aliyá y dice, Éxodo 35, el 30 en adelante. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, he aquí Yahweh ha llamado por nombre a Bezaleel ben Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado con un espíritu divino de sabiduría, de inteligencia y de ciencia en todo, para proyectar diseños, para labrar el oro, la plata y el bronce, y en talla de piedras, para entallar maderas, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y puso en su corazón el enseñar tanto él como Eliab, ben Ahisamac, de la tribu de Dan. Los ha llenado con sabiduría de corazón para saber hacer toda obra de artesanía y de diseño, de bordado en carmesí rehilado y en lino fino de tejedor, y hábil diseñador para toda clase de obra primorosa. E hizo Bezaleel y Eliab todo
experto inteligente, y todo experto inteligente, dotado de sabiduría y habilidad para saber hacer toda la obra del santuario, todo lo que había ordenado Yahweh. Y llamó Moisés a Bezaleel y a Eliab y a todo artesano hábil en cuyo corazón Yahweh había puesto sabiduría, cuyo corazón le impulsaba a acercarse a la obra para hacerla. ¿Ven? Y en presencia de Moisés tomaron toda la ofrenda que los hijos de Israel habían llevado para realizar la obra del santuario, y ellos mismos tomaban también la ofrenda de quienes era traída cada mañana. Y todos los peritos que hacían la obra del santuario, dejando cada uno la obra que hacía, fueron a Moisés y dijeron: el pueblo trae mucho más de lo necesario para el trabajo que Yahweh ordenó hacer. Y dio orden Moisés y lanzó un pregón por el campamento diciendo: varón ni mujer se afanen más por las ofrendas para el santuario. Y el pueblo fue restringido de aportar, pues había material suficiente para hacer toda la obra y aún sobraba. Amén. Entonces vemos aquí una ofrenda que realmente sobrepasó los límites de lo necesario, y el mismo Moisés podría haber dicho: sigan trayendo nomás, no importa si la gente está dando, ¿ah? Dejamos guardado, por último lo ocupamos para otras cosas. No. ¿Qué es lo que hizo Moisés? Dijo: no, deténganse, no traigan más. ¿Ah? Imagínense hoy día, ¿cierto? Difícil ver quizás alguien en una ofrenda que, ¿cierto?, diga: no traigan más, hermanos, ya estamos bien, estamos bendecidos, ya hay suficiente, ¿cierto? No hubo una tentación ahí de parte de Moisés y tampoco de los hombres que estaban administrando, ¿cierto?, aquellas ofrendas. Aquí en resumen entonces vemos que Moshe dice al pueblo que Bezaleel de la tribu de Judá ha sido equipado con el espíritu para confeccionar diseños y trabajar en todos los materiales de esta obra. También tiene capacidad para enseñar junto con Aholiab de la tribu de Dan. Estos dos, junto con todo varón sabio de corazón, llevarán a cabo esta labor. Moshe los llama y ellos toman para la tarea todas las contribuciones al Eterno. Pero el pueblo sigue trayéndole más cosas cada mañana. Los sabios hablan con Moshe y dice que el pueblo está trayendo más que lo suficiente. Moshe ordena pregonar por el campamento que ningún varón o mujer haga más labores para el santuario. Entonces vemos aquí el nombramiento de dos hombres ya que iban a ser los que iban a liderar, a coordinar todos los trabajos ya de expertise, todos los trabajos ya de habilidades, ya habían sido capacitados con el Espíritu de Dios en conocimiento, en ciencia, en sabiduría para hacer estos trabajos. ¿Ya? Y aquí fue llamado Bezaleel, Ben Uri, o sea, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. El primero que menciona entonces aquí, siempre vamos a ver a la tribu líder, a Judá, ¿cierto? Hasta ahora la tribu de Judá, la tribu líder, la tribu de nuestro Mesías, Yeshua de la tribu de Judá, y vemos aquí un hombre designado por Dios precisamente de esta tribu, en primer lugar. Aquí hay un comentario de Rashi que dice que Hur, ¿cierto? O Ur, fue hijo de Miriam, que era la hermana de Moshe. Y Bezaleel es una figura profética del Mesías que finalmente construirá el templo. Amén. Entonces este es un comentario de la conexión que habría entonces en Bezaleel, ¿cierto?, con Miriam, la hermana de Moshe, según Rashi. ¿Eh? Y también muestra una figura de construcción del templo, ¿ya? Así como Bezaleel fue escogido para construir el Mishkan, para dirigir la obra, así también nuestro Mesías Yeshua, el quien está construyendo el Mishkan espiritual, el tabernáculo, ¿cierto?, con cada uno de nosotros. Dice Primera de Crónicas 17:12, Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Amén. Entonces aquí también vemos una palabra profética respecto de que Yeshua, ¿cierto?, el Mesías, ¿cierto?, figura de David, iba a edificar su casa, ¿ah? Su casa espiritual. Por eso la palabra después nos enseña y nos dice que Él no habita en templos hechos por mano de hombre, ¿ya? Aun cuando en David había una intención en su corazón de poder tener un lugar para adorarle, ¿cierto? Es una figura del rey que viene para edificar
la casa espiritual de Dios, ¿cierto? El cuerpo del Mesías, y que su trono sería confirmado para siempre. El nombramiento de Bezalel y Aholiab, dice, y puso en su corazón el enseñar tanto él como Eliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Entonces ahora vemos también a Aholiab, a otro de los que fueron escogidos por Yahweh para dirigir esta obra, que fueron capacitados especialmente por el Espíritu de Santidad y designados, ¿cierto?, como los artífices de todas las piezas del tabernáculo o Mishkan. Bezaleel era de la tribu de Judá y Aholiab era de la tribu de Dan. Y aquí tenemos representación de las dos casas de Israel, la casa de Judá y la casa de Israel, perteneciente a las 10 tribus del norte. Estas dos casas siempre van a estar como figura, ¿ya? Los dos espías y muchos otros eventos siempre están reflejadas allí las dos casas de Israel, ¿ya? Las dos porciones de los panes en la mesa también hablaban de las dos casas, todo lo que ocurre también en el monte, cuando se separan, ¿cierto?, al monte de la bendición y el monte de la maldición, siempre está la representación de las dos casas, que de alguna forma nos muestra cómo esta casa de Israel, ¿cierto?, cómo Israel, su pueblo, iba a ser dividido en dos casas, pero que finalmente, después de todo un proceso, iba a ser reunido a través del Mesías. Zacarías el profeta dice, hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Amén. Siempre ha existido un misterio respecto de los dos testigos, ya que nos habla también el libro de Apocalipsis. Hay una conexión con Moisés y con Elías, pero vemos también de que tiene una connotación de las dos casas de Israel. O sea, ¿quiénes hoy día dan testimonio de Dios? La casa de Judá y la casa de Israel. Entonces, de alguna manera nosotros representamos aquellos que han sido ungidos, ¿ya?, por el Espíritu Santo, para dar testimonio, para dar predicación, para compartir el Evangelio y para hacer la obra de Dios en este tiempo que Él está llamando a las dos casas. Amén. Entonces también hay una relación con los dos testigos, ¿ya?, que aparece también en Apocalipsis. ¿Será literal que venga Moisés, que venga Elías a predicar? Puede ser. ¿Será que representan a las dos casas que van a predicar y que también serán muertas? ¿Ah? Porque recuerden que estos testigos son asesinados y después se levantan. ¿Representará a las dos casas de Israel que también serán perseguidas y muchos de ellos muertos? Puede tener un significado allí, pero es importante entonces que comprendamos, ¿cierto?, cómo se mueve el plan de Dios a través de las dos casas de Israel. Ya estos hombres tenían que ser llenos del Espíritu de Dios, de sabiduría y de toda inteligencia. Y aquí vemos también en el significado de Bezaleel. Bezaleel significa en la sombra o bajo la protección de él, Bezaleel, bajo la protección de Elohim, ¿ya? Y Eliab o Aholiab, ¿cierto? Significa en la tienda del Padre. Aholiab, Ab, Padre, tienda del Padre. Así que estos dos nombres, ¿cierto?, formarían la frase bajo la protección de Elohim en la tienda del Padre. Amén. También con conexión a lo que iba a ser el tabernáculo, la casa de Dios, vemos cómo tanto un representante de la tribu de Judá o de la casa de Judá, un representante de la tribu de Dan, de la casa de Israel, ¿cierto?, serán quienes unidos van a estar bajo la protección de Elohim en la tienda del Padre. O sea, vamos a ser parte de ese tabernáculo, parte de sus utensilios, parte de las parte de una construcción espiritual donde estamos siendo preparados, tallados, esculpidos, cada uno de nosotros. ¿Mm? También nos advierte el libro de Mateo
Yeshua dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Entonces también hay una advertencia aquí a los tiempos que estamos viviendo de falsos profetas, claramente de hombres que no hablan conforme a la Torá, ¿ya? Aun cuando digan cosas que se cumplan, ¿ya? Si no está alineado a la Torá, a los mandamientos, la Escritura lo considera un falso profeta, ¿ya? Ahí tenemos que regirnos, guiarnos muy bien por la Torá, no dejarnos engañar porque se levantará el falso profeta, que hablará cosas muy atractivas, con muchas señales y prodigios, pero que será un engaño que hará incluso tratar de tropezar a los que Dios ha escogido. ¿Ah? Importante es que tenemos que reconocerlos por los frutos. Amén. Dice también Mateo 17:20, así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un árbol bueno dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los reconoceréis. Amén. Por eso, hermanos, es importante nosotros ser formados, ser talados, ser preparados para que nuestra vida dé frutos y dé testimonio del Espíritu de Dios, que es lo que va a reflejar una vida que está transformada por Él para servirle a Él en el santuario. Dice, e hizo Bezaleel y Eliab todo experto inteligente, dotado de sabiduría y habilidad para hacer según toda obra del santuario, todo lo que había ordenado Yahweh. La unción del Espíritu nunca se separa de la Torá, sino es dada a las personas, si no, es dada a las personas precisamente para cumplir con todo lo que el Eterno ha mandado. Entonces, hermano, aquí es muy importante, el Espíritu no se va a mover eh, sin el fundamento de la Torá, ¿ya? El verdadero mover del Espíritu Santo siempre va conectado a la Torá. Es más, el Espíritu Santo ha sido dado para que nosotros podamos cumplir la Torá, cumplir sus mandamientos, algo que antes no podían hacer, por más que se esforzaran. Hoy día nosotros en este nuevo pacto hemos sido capacitados, ¿ya? Por el Espíritu de Santidad. En el desierto, Israel tuvo por medio a Moisés, pero nosotros, hermanos, hoy día tenemos el Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Que por medio de Yeshua está enseñándonos, instruyéndonos precisamente para cumplir su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Gran pregunta, es hacer sus mandamientos. Amén. Entonces el Espíritu Santo nos va a capacitar para aquello. Dice Hechos 5:32, y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual dio Dios a los que le obedecen. ¿Quiénes le obedecen? Los que guardan sus mandamientos. Amén. Por eso que es importante, hermanos, cuando está el deseo de guardar los mandamientos, Él nos va a capacitar, Él nos va a llenar del Espíritu Santo. Fíjense las características de Oliab, tenían un corazón dispuesto, ¿ya? Su espíritu los movía a servir. Quizás tenían talentos, habilidades, dones, ¿ah? Que también son regalos de Dios, pero ellos fueron revestidos del Espíritu, ¿ah? Para ser apartados para el servicio de su obra. Entonces, cuando nosotros tenemos este mismo corazón, el Espíritu Santo va a venir para que nosotros podamos cumplir sus mandamientos y hacer su voluntad. Estar llenos del Espíritu Santo, ¿qué significa? Tenemos aquí Juan 14:26 y Juan 15:26 dice, pero el consolador, ¿cierto? Como lo hemos visto en algunas traducciones, o el paracletos, dice, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os dije. Y el 15:26 dice, cuando venga el parácletos, el consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, hermano, todo aquel que tiene el Espíritu Santo da testimonio de Yeshua, ¿eh? Que Él viene del Padre. Hay que tener mucho cuidado, ¿cierto? Yeshua no es un simple hombre, un simple humano, ¿ya?
Yeshua viene del Padre, ¿ya? Hay una naturaleza allí que comparte, más bien que comparte, que sale de su divinidad, amén, y volverá a Él, así como salió de Él, volverá a Él, hará su obra y nos llevará nuevamente de regreso al Padre. Por eso no podemos ir al Padre si no es por Yeshua, amén. Esa es una enseñanza, ¿cierto?, que el mismo Espíritu nos dará testimonio, ¿cierto? Aquel que no da testimonio que Yeshua es el Hijo de Dios, el Espíritu Santo no está en él. Amén. El Paráclitos, ¿cierto?, es el que engendra, el santificador, el persuasor, el guiador, ¿cierto? Es una palabra que involucra muchas características: el que enseña, el que recuerda, el que fortalece, el que da, el que mantiene, amén, el que nutre, el que nos ayuda e intercede, el que nos defiende, nuestro protector, el que nos hace fructificar. Ese es el espíritu apartado que Él ha puesto en nosotros, ¿cierto?, para ser consagrados para su tabernáculo espiritual. Amén. Ese es el sentido de esta parashá que nos habla de la construcción y de los materiales del Mishkan. Dice: siempre vemos la participación de las dos casas de Israel en las más importantes tareas que coincidentemente fueron designadas a representantes de las dos casas, como claro presagio profético de los dos testigos que tendría Yahweh en la tierra. Hermanos, nosotros somos testigos de Él, amén, como casa de Israel y como casa de Judá. Mientras estemos, habrá testimonio sobre la tierra, ¿ya?, de que Él viene, de que Él regresa. El requisito que tiene Dios para sus colaboradores, ¿ya? En primer lugar, que es el mismo, ya es Yahweh mismo quien llama, ¿cierto?, para servirles. No es alguien que solamente se ofrece voluntario, sino es alguien que Él ha llamado para cumplir una función especial. Por eso, Yeshua dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí y os puse para que vayáis y produzcáis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Y otra característica, que tenían que ser sabios de corazón. Proverbios 10:8: el sabio de corazón acepta los mandamientos, pero el insensato de labios se hunde. Salmo 111:10: el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Sano juicio tienen los que lo practican. Su alabanza permanece para siempre. Entonces, hermanos, si nosotros relacionamos qué es la sabiduría entonces es aceptar los mandamientos. La sabiduría es el temor de Yahweh, o sea, los que practican sus mandamientos. ¿Cómo podemos ser sabios, hermanos? ¿Cómo podemos buscar la sabiduría? No solamente, no en el conocimiento, sino en el guardar sus mandamientos, el aprenderlos y ponerlos en práctica, el buscarlos cada día. Eso es ser sabio. Aquí lo dice la Escritura. Y llega un momento en que Moisés dice: ya no traigan más ofrenda. Fueron a Moisés y dijeron: el pueblo trae mucho más de lo necesario para el trabajo que Yahweh ordenó hacer. Y dio orden Moisés y lanzó un pregón por el campamento diciendo: varón ni mujer se afanen más por las ofrendas para el santuario. Y el pueblo fue restringido de aportar. Ya aquí vemos una tremenda generosidad, una forma de agradecer a Dios por la misericordia que Él había tenido con ellos, de no haberlos destruido. Hubo un corazón muy generoso. Cuando nosotros, hermanos, tenemos esa gratitud a Dios, se refleja a través de lo que hacemos, de lo que damos, de lo que ofrecemos, de nuestra colaboración, de nuestro apoyo, de nuestro servicio, de nuestro tiempo para dedicarle a Él. El pueblo entonces había traído más de lo necesario. ¿Por qué? Porque se había realmente estaba con un corazón muy, muy agradecido, ya, por la nueva oportunidad que Él le había dado, aun cuando su presencia misma no iba con ellos, pero el ángel de Yahweh sí estaba en medio de ellos. Y finalmente, comprender que Yahweh es nuestro Rey y que somos su pueblo, Israel, el pueblo que escogió para ser sal y luz al mundo, es lo que motiva nuestra conducta. Somos parte del reino y aportamos al reino que Yahweh colocó en nuestro corazón. Solo cuando comprendemos que somos parte de un plan divino, nos deshacemos de nuestros intereses personales y colocamos en primer lugar al Todopoderoso, entregando así todo nuestro ser. Entonces,
siempre habrá un reflejo en nuestra vida de lo que Él ha hecho en nosotros. Una gratitud tremenda por su salvación, una gratitud tremenda por revelarnos su palabra en este tiempo, por ser parte de ese pueblo escogido que Él está restaurando, ¿cierto? Por venir a la verdad y buscar esa verdad en Él, aprender su Torá, es una revelación, hermanos, que no todos tienen. Amén. Y es simplemente por su gracia y su misericordia. Eso siempre va a traer en nosotros un corazón agradecido, un corazón dispuesto que va a ofrecer a Él nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra ofrenda para servirle. Amén. Y finalmente, Deuteronomio 10, 12 y 13 dice, y ahora Israel, ¿qué te pide Yahweh tu Elohim? Sino que temas a Yahweh tu Elohim, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, guardando los mandamientos de Yahweh y sus estatutos que te prescribo hoy para provecho tuyo. Mire, hermanos, aquí está la voluntad de Dios, que andemos en sus caminos, que lo amemos y sirvamos a Yahweh con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, guardando sus mandamientos. Es lo mismo que Yeshua nos enseñó, amarle con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Amén. Es el mismo mensaje, no es un mensaje distinto. Es un mensaje en el cual todo lo que hacemos para Él, lo hacemos por amor. Amén. Así que Él nos llene cada día más de esa gratitud, de ese amor que necesitamos para poder tener una vida entregada a Él en sabiduría, una vida de servicio, porque estamos en tiempos de edificar, de construir el tabernáculo espiritual a través de cada hermano, a través de cada hijo, a través de cada eh, persona que es parte del pueblo del Señor. Amén. Bien, espero que seamos bendecidos. Shabbat Shalom. Eso es. Vamos a detener aquí la grabación. Ahí está.